noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula. Agradezco mucho que nos siguen a través de la radio y, por supuesto, nuestras plataformas de internet. De verdad, muchas gracias por su compañía. Dice que esta mañana Joe Biden anunció que el líder de ISIS, a quien efectivamente en un operativo en Siria detuvieron, se inmoló ante la presión de esta ofensiva. Por supuesto, en un momento más platicaremos de los detalles. Falleció el coronel Carlos Garduño, el último piloto aviador del Escuadrón 201, la fuerza americana que ayudó a los aliados a derrotar al Eje. Sergio Mattarella asumió su segundo mandato como presidente. Dice que el día de hoy dio a conocer el INEGI los datos de la confianza del consumidor y también están en terreno negativo. Hay una reducción de la confianza del consumidor en prácticamente todos los ámbitos que miden la situación de la economía ahora y en los próximos años y la disponibilidad que se tiene para bienes de consumo durable. En este momento los consumidores tienen una opción negativa. Le comento en más temas que el día de hoy la Secretaría de Economía anuncia un nuevo plan de recuperación, de reimpulso a la economía nacional, que tiene, pues, por supuesto, muchos componentes de los previos que se han venido por alguna razón u otra difiriendo. Platicaremos también de ese asunto, si hay condiciones para crecer o no al 5%, como lo planteó el presidente. Hoy nuevamente hubo Parlamento abierto en Congreso de la Unión, en donde hubo también otros eventos. Estuvo ahí la comunidad CIDE, encabezados por Jan Meyer, el profesor emérito de esa institución, y por otro lado estuvo también Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos, quien platicó con las autoridades de precisamente San Lázaro, con el presidente de la Cámara y con el presidente de la Junta de Coordinación Política. Nosotros seguimos haciendo balance con los coordinadores de las distintas fuerzas políticas, de cómo están viendo el país y cuál es, por supuesto, su reforma, su conjunto de reformas o propuestas legislativas para este periodo. Platicaremos también en un momento más de cómo se ve el país, una encuesta publicada el día de hoy por El Financiero. Platicaremos con el doctor Moreno sobre el particular. El líder del PAN, Marco Cortés, presenta una denuncia contra el hijo del presidente. Así lo formuló. Pedimos que se investigue el origen de los recursos de las lujosas casonas de Houston, que fueron exhibidas a través de los medios de comunicación, y además que se investigue todo lo relacionado a los contratos de las empresas proveedoras de Pemex. Y bueno, pues quiero decirle que el presidente estuvo esta mañana, la mañanera fue en Hidalgo y estuvo en los terrenos donde en un momento se planteó la posibilidad de construir una refinería. El presidente dice que en esos lugares se va a construir un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismo sitio que ya ha efectivamente visitado Zoé Robledo. En más información, el secretario de Seguridad de Aguascalientes, Porfirio Sánchez, se reserva su derecho a declarar luego de que, como le informamos el día de ayer, fue detenido por autoridades federales. Meta, matriz de Facebook, pierde 230,000 millones en bolsa, es una cantidad de dinero importante, aún para ellos el mayor recorte visto en el valor de una acción en Wall Street. La DEA incluye en su lista de fugitivos a Ismael Zambada, y el Mayito Flaco, o sea, uno de los hijos de Mayo Zambada, uno de los principales jerarcas de la criminalidad organizada en nuestro país. Me permite que hagamos una brevísima pausa. Estamos de regreso en un instante con toda la información. Los jueves me enlazo con Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Leonardo, como siempre, gusto estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. ¿Qué tema abordamos esta semana? Cuéntame. Pues mira, Leonardo, le he estado dando seguimiento, quizá con retraso, pero a los foros del tema eléctrico, y creo que es una buena oportunidad para comentar con el público, ¿verdad?, estos temas que argumenta el gobierno, y en parte tiene razón, de que tenemos que tener un sistema eléctrico nacional pues que nos sea seguro y que sea confiable. ¿Y yo qué entiendo por eso? Una, pues que siempre opere, que nos dé siempre energía suficiente y de calidad, ¿verdad?, que no se nos echen a perder los aparatos eléctricos, que no de repente haya apagones y se pare la luz, que sea suficiente, porque además vivimos en un mundo cada vez más eléctrico y por lo mismo cada vez vamos a requerir de más electricidad y sobre todo que sea estable. Coincidiendo en esto, y además en mi caso que yo he usado la frase de que la energía es para una economía lo que el alimento para un cuerpo,
pues a todos nos importa un sistema eléctrico nacional eficiente y que nos dé sobre todo energía suficiente, de calidad y al precio más bajo. El problema es cuando empiezan a usar argumentos falsos, ¿verdad? O medias verdades. Y en donde señalan, por ejemplo, que el tema de que la energía que viene del sol y que viene del viento va a dañar la seguridad del sistema, va a hacer que sea menos estable, y el argumento es porque son intermitentes. Y bueno, pues sí, es una perogrullada decir, ¿verdad? El sol no dura todo el día, el viento muchas veces tampoco es constante, pero hoy en día se puede incluso predecir esa inconsistencia y esa intermitencia. Y bueno, pues no sé por qué los mexicanos no podríamos hacer lo que sí pueden hacer, por ejemplo, los daneses. Porque en México hoy en día la energía renovable, quitando la parte hidráulica, solamente representa el 10% de las energías totales, Leonardo. Y en cambio en Dinamarca es el 66%, pero en Uruguay, que es latinoamericano, es el 44%. Entonces es muy mal argumento decir que porque es intermitente no las debemos de incluir. Entonces, primero, lo que se tiene que hacer es trabajar más en los sistemas de transmisión, que por cierto, ya estudiándolo un poquito más, Leonardo, este gobierno no ha seguido invirtiendo en las líneas de transmisión. Por ejemplo, Ixtepec, Yautepec en Oaxaca no han construido esa línea de transmisión que la necesitan pues, para proveer electricidad en esa zona. Malpaso, Playa del Carmen. Playa del Carmen todos sabemos que es uno de los lugares más importantes en materia turística. Y también una línea de transmisión Hermosillo-Mexicali. Entonces, lo que yo quiero reflexionar es, primero, el que sea intermitente el sol y el viento no es impedimento, y no lo ha sido para países como Dinamarca, como Alemania, como Uruguay, seguir creciendo la participación de las energías renovables, que son más limpias y son más baratas. Y ahora que hemos visto el repunte de los precios del petróleo, pues evidentemente también el precio es mucho menos volátil. Vale la pena darle seguimiento a estos foros, porque yo he buscado a veces mejores argumentos que los que el gobierno ha estado usando y francamente no me he encontrado prácticamente ninguno nuevo ni ninguno mejor, Leonardo. Oye, yo he oído mucha ideología, mucha historia, pero hasta yo que estoy pues muy distante del debate energético, sé que hay una especie de canasta, ¿no? Que todos los países tienen energías, algunas son efectivamente intermitentes, pero otros garantizan o a través de la nuclear o a través de la vía que quieran el que haya efectivamente una continuidad. Es decir, nunca se plantea una sola fuente, sino que hacen una canasta. Esto está en todas las estrategias energéticas de todos los países. Y por el lado de la transmisión, pues hay que recordar que en medio de toda esta discusión, lo he oído varias veces en los parlamentos abiertos, la transmisión sigue siendo monopolio del Estado en México, ¿no? El único espacio donde los, en este caso, privados participan es en la generación de energía y en la venta de energía al sector industrial. Ahí es donde el gobierno se queja que son más eficientes. Nunca había oído, Enrique, ayer lo dijo uno de los funcionarios de la CFE, que la IP, en este caso la generación privada de energía, era excedentaria. Dice, tenemos más electricidad de la que necesitamos. Nunca hubiese pensado que eso era un impedimento. Casi siempre en este país vamos con la soga al cuello, Enrique. Sí, bueno, no se ve que no estás muy alejado del debate porque lo que estás diciendo es en ese sentido. Yo creo que tienes toda la razón de que para que un sistema sea seguro tiene que tener exactamente un portafolio de opciones. Oye, porque también se te puede descomponer una planta, ¿no? Por ejemplo, de ciclo combinado, y si deja de producir, ¿qué tienes como alternativa? También es mucho más probable que se te descompongan las termoeléctricas que en México, las del gobierno, las de CFE, que tienen más o menos 60 años promedio de antigüedad. Entonces, efectivamente, como tú bien señalas, tienes que tener un portafolio pues, para poder entrar, y de eso se trata, y esa es parte de la tarea, ¿no? de las diferentes autoridades. Esa es una. La otra, yo ya he oído también cosas muy simpáticas, fíjate, he escuchado dentro de los argumentos de la CFE que las empresas deberían de cuidar a la CFE. Y bueno, me vino un poco esta reflexión, y no al revés, y no que la CFE cuidara a las empresas. Bueno, me vino esta analogía de pensar que el director del hospital se queje ante los pacientes de que es que los pacientes no están cuidando al hospital, cuando la razón por la que vas al hospital pues es para que el hospital cuide a los pacientes. Así como tú dices, mucha ideología, no sé si eso es ideología o simplemente argumentos que no son muy sólidos. Pero tiene razón, el gobierno sigue teniendo el monopolio de la transmisión
Y si el reto de las energías renovables o de más producción de electricidad es cómo la transmitimos de un lugar a otro, pues el gobierno ciertamente tendría que invertir más ahí. Yo estoy estudiando, Leonardo, para entrar a más detalle, quizá de algunas áreas de oportunidad en donde quizá la CFE tenga razón de cosas que se pueden mejorar, pero no me he encontrado ninguna, y no creo que me la encuentre, que justifique regresar a un monopolio de Estado y mucho menos a excluir al sector privado de la producción de electricidad en el país. Entonces, pues mucho rollo, pero yo no oigo todavía argumentos inteligentes y sólidos, y sigo y estoy muy atento y voy a estudiar cada uno de los foros, buscando como siempre aportar si es que hay algo inteligente que se pueda decir. Oye, te retengo un minuto más. Ayer me decía Valeria Moy, a ver, en medio de este debate sobre cuál es la situación de la economía, tú me lo dijiste hace como 3 semanas, el asunto de la recesión, la forma en que se está comportando la economía mexicana. El presidente ayer decía, no va a crecer al 5% y 5% en los siguientes años. Bueno, el optimismo encarnado. Pero me decía Valeria Moy, Enrique, si México aprueba la reforma eléctrica en los términos en que la ha planteado el gobierno, sería el peor error económico que estaría cometiendo en toda la administración. ¿Tú compartirías digamos, una aseveración tan clara, tan contundente como esa? La comparto al 200% y te explico por qué, Leonardo. Porque, miren, este es un tema también que quiero compartir. Yo he trabajado en el sistema financiero y en presentaciones que me invitan. Hoy en día en México tenemos el nivel de crédito al sector privado como porcentaje del tamaño de la economía, lo que se le llama penetración financiera. Hoy en día tenemos el mismo porcentaje, que es como 40%, que el que teníamos en México hace 25 años, cuando vino la crisis financiera. El principal fue la expropiación de los bancos en el año 81. Entonces, una expropiación de la banca le provocó a México un retraso de 25 años. Yo sí platico cuando le digo a las personas, les digo, esta es del tamaño de la expropiación de la banca, con la diferencia de que en esa otra no nos avisaron y no pudimos hacer nada los mexicanos, y en esta sí. Claro que es eso, Leonardo. Es el tamaño de medida equivocada, el equivalente a la expropiación bancaria, que nos ha costado 25, 30 años de falta de acceso a crédito. Y luego por eso los mexicanos, es que no hay crédito y aquí el crédito es caro. Pues sí, esas son las cosas que pasan. Entonces sí, yo coincido con Valeria, y por otra razón que vuelvo a señalar, si nosotros que somos parte de las cadenas de valor con esto importantísimo, producimos productos a partir de energías sucias y contaminantes, nos van a poner impuestos a la exportación. Los jitomates que utilicen electricidad con el agua, nos van a poner impuestos a la exportación. Me parecería, de todas las medidas, que hay varias malas, sería la peor. En esta, vaya que se pulirían. Los mexicanos no podemos ser omisos y no la podemos aceptar en sus términos. Muy bien. Pues Miguel Enrique, te agradezco mucho el comentario y nos vemos la semana próxima. Un gran abrazo. Leonardo, gracias por la oportunidad. Buenas noches. Hasta luego, Enrique de la Madrid, para fortuna nuestra, todos los jueves en este espacio. Bueno, y seguimos con la información. Ahora pues está el debate de cuáles son las prioridades legislativas. En este mes de febrero es como el tema de cada uno de los grupos parlamentarios. Yo le agradezco a la diputada del PRI, Ana Lilia Herrera, que hoy converse con nosotros. Diputada, bienvenida. Muchísimas gracias. Un gusto. Bueno, pues le pregunto cuáles son las prioridades legislativas que tiene su partido, diputada. Pues mira, hacer contrapeso a la serie de ocurrencias que tiene el gobierno federal y a su insistencia en concentrar dinero y poder. Lamentablemente es el poder de no poder, porque no están llevando a la discusión de la agenda legislativa los temas prioritarios. Tenemos un grave deterioro en el poder adquisitivo, el salario mínimo se incrementó, pero la inflación no cubre este incremento que hay de todos los precios, en todos los temas. La pandemia ha puesto en jaque al sistema educativo mexicano. Creo que ahí tenemos un gran reto que atender. Ayer, como integrante de la Comisión de Educación, nos reunimos con la secretaria y le decíamos eso, el programa La Escuela es Nuestra, pues es un fantasma del que todo el mundo habla, pero nadie ve. Las escuelas se están cayendo, no hay condiciones sanitarias. La semana pasada, esta semana, en el grupo parlamentario del PRI,
presentamos una queja con carácter de urgente ante la Comisión de Derechos Humanos por esta decisión de no vacunar a nuestras niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 15 años, cuando en otros países esto ya se está haciendo y cuando esto no solo frena los contagios, salva vidas, ¿no? Tenemos temas, pues ahí yo diría, tenemos en el tema de salud, 1 de cada 4 niños, veíamos cifras oficiales en México, no tienen el cuadro básico de vacunación. Esto nunca le había pasado a México. Teníamos una cobertura cercana al 100%, bueno, pues hoy tenemos también ya un déficit en ese tema. Entonces, ese es nuestro reto, impulsar estos temas que son la agenda de la sociedad y, bueno, pues tratar de sensibilizar a una mayoría que solo obedece orden. Ya. Oiga, decía el presidente de la República, hablando de los temas de salud, que creíamos que habíamos enfrentado un pollito y salió un gallo, ¿no? Y cada vez que va Hugo López-Gatell a hablar con ustedes, no termina bien. Mira, yo lo que creo es que ellos no asumen, siguen en campaña y no asumen que están para resolver. No se trata de discursos, se trata de recursos que han recortado. Una de las recomendaciones, 2 botones de muestra de las recomendaciones que hicimos en el presupuesto, quitaron recursos a la leche liconza, con la situación económica que prevalece en el país, cuando a veces es el único alimento nutritivo de muchísimos millones de menores. Quitaron recursos para medicamentos para menores cuyos padres carecen de seguridad social, que son la gran mayoría de los mexicanos. Adiós las escuelas de tiempo completo, y eso está impidiendo que los niños y niñas crezcan en un lugar seguro, que tengan un alimento adecuado además, pero también que sus padres y madres vayan a trabajar. ¿A dónde los dejan? Ya, así está el asunto. Oiga, sobre las 3 prioridades que el gobierno o la mayoría han establecido, ¿ya tiene el PRI una posición definida? Está el tema eléctrico, en el cual pues hemos escuchado distintas posiciones de los legisladores priistas, se ha estado desarrollando el Parlamento abierto. Le pregunto, ¿cómo ve usted las cosas, diputada? A ver, primero hay que decir que es un logro de la oposición este Parlamento abierto. Llevamos a la fecha 10 foros de Parlamento abierto. Creo que para todos es muy sano, no solamente nosotros como legisladores que habremos de tomar una decisión, sino sobre todo para la sociedad. Cuando voy a mi distrito y le pregunto a mis vecinos si conocen el tema de la reforma, la gran mayoría no lo conoce y creo que es un tema que nos debe involucrar a todos. Es claro que como está esta iniciativa no hay manera de que pase. Y por eso es tan importante abrir este espacio. Tenemos próximamente un foro en Nuevo León, el 16 de febrero, que estarán impulsando los diputados del PRI. Vamos a tener otro en el Estado de México, en mi estado, por cierto, en el tema ambiental, que es fundamental y que creo que también ha sido un logro de la oposición lograr que se subiera a la comisión del ramo en esta discusión. Y bueno, esta es de las prioridades del gobierno federal, lo ha dicho claro el presidente de mi partido, es un tema pues que no vemos en el corto plazo. Este periodo de sesiones termina en abril y creo que el gran reto es de verdad llevar la agenda de la realidad al debate, porque tenemos una mayoría de Morena y sus aliados pues que viven en la sumisión frente a lo que dicta el Ejecutivo. Ya, pues diputada Real, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros. Al contrario, muy buenas noches, gracias. Saludos, la diputada Ana Lilia Herrera, diputada del Revolucionario Institucional, el día de hoy, bueno, pues conversando con usted. Y bueno, pues quiero decirle que el día de hoy publicó El Financiero una encuesta interesantísima de evaluación del gobierno. Yo le agradezco mucho al doctor Moreno que converse con nosotros. Alejandro, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte, Leonardo. Bien, gracias. Oye, veo algunos cambios que te ruego efectivamente que comentes, cambios en la forma en que la gente evalúa el gobierno y la perspectiva esta de la revocación de mandato, que te ruego comentes con el auditorio. ¿Cómo evalúa la gente al presidente López Obrador? Mira, empieza el año con un 60% de aprobación ciudadana, esto significa 7 puntos menos que en diciembre, pero en línea con lo que traía a lo largo del 2021. Estuvo fluctuando alrededor de 60, 61%, a veces un poquito menos, un poquito más, pero es el promedio. Tuvimos 2 meses inusualmente altos respecto al promedio en noviembre y diciembre, 66, 67, y se ajusta. Podríamos interpretarlo como baja, cae,
pero realmente creo que se ajusta al nivel que ha traído de por sí. Entonces, por otro lado, 38%... Y la desaprobación también, ¿no? 38% desaprueba. Esa, de nuevo, está en línea con lo que se vio por lo menos desde abril en adelante hasta octubre. Noviembre y diciembre había bajado ligeramente a 31-29%, pero está, digamos, en el nivel del resto del año anterior. Así que 60% aprueba. Se acabó el aguinaldo navideño, digamos. Volvemos a los tiempos normales. Así es, yo creo que incluso lo comentamos, no sé si recuerdas, pero diciembre pareció haber sido muy generoso en esta ocasión, por la razón que haya sido. Y fíjate que parte de los cambios que dices, y más que cambios, agregamos una pregunta de carácter explicativo, que nos dijera la gente por qué aprueba o desaprueba, que es algo que no hacemos con tanta regularidad. Y creo, a reserva de lo que pues tú, doctor, y tu audiencia comenten, obviamente sugerencias bienvenidas, pues creo que sale muy interesante, porque hay varias razones aquí de la aprobación, entre ellas algo que se ha pensado y se ha dicho por un buen rato, que el presidente genera apoyos por él, por su persona, por la confianza que inspira, porque da la impresión de que importa a la gente. 21% nos da esa razón, es decir, es una quinta parte del total, no es la principal, pero ahí está, digamos, la identificación personal con el presidente. La que sí destaca por encima de todo, es que 44% nos dice que apoya o aprueba al presidente por sus apoyos y programas sociales, por el dinero que recibe la gente, es decir, es un tema de la entrega de apoyos, Leonardo. En tercer ¿Cómo lugar... está polarizado el país? Porque me han parecido interesantísima la encuesta esta que publicas el día de hoy. Es lo que más le critica a la gente también, ¿no? La desaprobación se nutre precisamente esto, que considera que es dinero que se derrocha. Digamos que planteamos como un espejo las razones en contra también, y efectivamente lo que más se menciona de desaprobación, pero aquí como que no es enteramente simétrico, es por el derroche de recursos, pero estos tanto en los programas sociales como en las obras, como digamos las megaobras, ¿no? Es decir, aquí se incluyen ambas. En sí mismas las propuestas como el Tren Maya y la reforma eléctrica, pues esa es otra razón también de disgusto para el 26% y de apoyo para el 14%. Entonces, pues mira, lo principal es efectivamente un tema de recursos, o lo que se da, que recibe la gente, o lo que se derrocha, para ponerlo en una palabra, desde el punto de vista de las percepciones, en distintos asuntos, incluidos programas y obras, ¿no? Mira, oye, interesantísimo. El presidente viene entonces en 60, el país no tanto, doctor, el rumbo del país. El país no tanto, y de nuevo, como decías hace rato, se acabó diciembre, en diciembre estábamos 49, que veía al país en buen camino, 30 en mal camino, se voltea, 33 lo ve bien, en buen rumbo, 36 lo ve mal, y obviamente aquí, pues de nuevo, como decías, las realidades de enero están siendo pues sentidas, pero mencionabas lo de la revocación de mandato. Ahí sí hay que hacer también una creo, especificación técnica, metodológica, que creo que puede tener implicaciones. 55% del total votaría hoy porque el presidente continúe en el cargo. Esta no es la pregunta oficial, es la que hemos traído de seguimiento, pero 55 nos dice que continúe en el cargo. Esa es la pregunta que no requeriría de traductores, esa la entendemos todos. Ya ves que ayer se quejaba el presidente que la revocación requiere traductores, pero sigue, doctor, sigue. No creemos que esta más o menos se entiende, digamos, ahí está, pero no va a ser la que rija en la boleta. Aún así le vamos a dar seguimiento, vamos a incorporar la otra, que ya lo hemos hecho, pero 55 está a favor, 40 en contra. Sin embargo, pasa algo muy curioso, es la primera vez que hacemos el ejercicio aquí, digamos, en esta publicación, Leonardo. Calculamos una probable participación, nos sale entre 16 y 24%, como mínimo, como máximo, en este momento. Si solamente votara esa parte de la población encuestada, el apoyo al presidente sube casi 20 puntos. 72% está a favor de que continúe en el cargo. Entre esos votantes probables, 28 que no continúen. Entonces, pues el tema participación va a ser muy importante, Leonardo.
Entre 16 y 24, me dices. En este momento, o por lo menos en el momento en que se hizo la encuesta, ¿verdad? Vamos a ver si eso cambia o no, vamos a tratar de darle seguimiento, pero sí a 3 meses o lo que quede, digamos, de aquí al 10 de abril, que es para cuando está agendada la consulta, pues se espera, por lo menos ahorita vía encuestas, una estimación, pues mira, más alta de lo que se dio en la consulta de los expresidentes, que fue 8%, pero mucho más baja de lo que es la participación que la daría a los resultados esta validez legal, jurídica, ¿no? Vinculante, sí, de 40%. Entonces, sí veo, supongo que la desaprobación ligada a la idea de revocación, que salta de 33 a 40, ¿no? Los que le revocarían el cargo, así que mucho cuidado con el instrumento. Oye, recuérdame entonces, rumbo del país, se cruzaron las líneas, ¿verdad? Se cruzaron, entre quienes lo ven que va por buen o mal camino. Quienes opinan que el país va bien, por buen camino, bajó el porcentaje de 49 a 33, es una baja muy notable, pero hay que tener en cuenta que el 49 fue inusualmente alto, no lo habíamos visto así en muchos meses, y el porcentaje que cree que vamos por mal camino, pues se sube de 30 a 36, pero de nuevo ajustándose a un nivel en el que más o menos se ha movido en meses anteriores, o sea que... Oye, sí, literalmente espíritu navideño y cuesta de enero, ¿ah? Así es, se acabó el gran puente Guadalupe Reyes, hay otra realidad, podríamos decirlo. Y este enero está para olvidarse. Doctor, muy agradecido. Al contrario, muchas gracias por el espacio, como siempre. Un gran abrazo, Alejandro Moreno, además de un gran académico, es el director de encuestas del Financiero, hoy comentando con usted este tema muy, muy interesante, rumbo del país, los atributos del presidente, las razones de la aprobación y de la desaprobación del López Obrador. Mucha gente se pregunta en muchas mesas de análisis, ¿por qué sigue tan alto el presidente? Pues ahí tiene usted algunos elementos que permiten analizar mejor, ¿no? Por su persona, que inspira confianza y le importa a la gente, y el tema de los apoyos. Las razones por las que desaprueban es por su persona, porque no le da confianza, pero es 9%, ¿no? O sea, es la relación de 1-3, ¿no? Es un presidente mucho más confiable que desconfiable, y el tema del derroche, ¿no? Y la revocación de mandato entre 16 y 24, vamos a ver, el gobierno ayer se quejaba, el propio presidente, que hay poco interés en la gente. La verdad es que como no se ha entendido muy bien cuál es la utilidad de una revocación ante un presidente tan popular, como que todo el mundo dice, oiga, pues salvo los que están muy metidos en el debate político, le entienden a eso. Y bueno, pues interesante ver cómo se mueven las líneas entre un diciembre que fue apoteósico para el gobierno y un enero que ha sido, pues, para olvidar, ¿no? COVID, crisis, el tema de Houston, Ricardo Aldana, bueno, se le cayó casi en febrero, pero bueno, son un montón, la economía, etcétera, que le han caído al presidente en los últimos tiempos, así es que bueno, seguiremos viendo cómo sigue evaluando la gente a través de estos estudios demoscópicos la trayectoria del gobierno y la trayectoria del país, un tema de la máxima relevancia. Bueno, pues dejamos este asunto, vamos a hacer una breve confianza del consumidor, y también baja en consonancia con buena parte de los indicadores socioeconómicos que tenemos en la encuesta del Financiero. Cuando a la gente le preguntan, oiga, ¿cómo va el tema de la economía? Pues traes 45% de desaprobación, 37% de aprobación, y va cayendo, en fin, una situación que por todas partes ve uno que la economía no va bien. El optimismo presidencial, sin embargo, ayer se desbordó y dijo que íbamos a crecer al 5% este año y a 5% los siguientes años. Yo me enlazo con Carlos Ramírez, él es expresidente de la CONSAR y socio de, efectivamente, a ver, permíteme, es que no veo, mi querida, ahí está, Integralia, ¿no? Voy a empezar de nuevo, 5, 4, 3... Bueno, y seguimos con la información. Hoy se dio a conocer por parte del INEGI el dato de la confianza del consumidor. Se cae. Le comentaba que también en la encuesta del Financiero la impresión de la gente de cómo va la economía no es particularmente favorable. Ya hablamos de los datos del PIB, y yo le agradezco mucho a Carlos Ramírez, expresidente de CONSAR y socio de Integral, y además un gran amigo de este espacio, que hoy converse con nosotros. Carlos, bienvenido. Doctor Curse, muy buenas noches. Un gusto saludarlos. Oye, preguntarte, ¿hay algún fundamento para suponer que la economía mexicana puede crecer al 5.55 en los próximos 3 años?
No, doctor, no hay ningún fundamento. Déjame rápidamente explicar por qué, digamos, esta proyección que hace el presidente de la República, pues en realidad es una buena intención, pero no está anclada en nuestra realidad económica. Todos los países del mundo, digamos, tienen una cosa que se llama el potencial de crecimiento económico. Es decir, es la posibilidad de crecer a una determinada tasa al año de crecimiento. Esa tasa potencial de crecimiento depende de tres factores principales. Cuánta capital físico, cuánta inversión se mete en la economía, cuánta educación, cuánto capital humano tiene la fuerza laboral y cuánta productividad tiene esa fuerza laboral junto con la tecnología que se implementa. Entonces, todo eso, la realidad hoy, doctor, es que México, su potencial de crecimiento anda por ahí del 2%, en el mejor de los casos del 2,5%. Esa es nuestra realidad, esa es la realidad de nuestra mano de obra, esa es la realidad de la inversión y de la productividad de nuestra economía. ¿Por qué no podemos crecer más rápido? Pues porque no tenemos, desafortunadamente, condiciones para poder crecer, vamos a llamar a esa tasa que quiere el presidente del 5%, sin, digamos, lo que pasó el año pasado, que creció la economía 5%, fue un rebote luego de una caída de 8,5% en el 2020. Pero esa no es nuestra realidad, Leonardo. Y un dato adicional, en los primeros 3 años de esta administración, la inversión privada, que reitero es fundamental para poder crecer a una mayor tasa, se ha caído 15% en 3 años. Entonces, desafortunadamente, no, doctor, no, este dato que pone sobre la mesa el presidente, ojalá y fuera el caso, pero desafortunadamente no está anclado pues en la realidad. Está ahí el potencial de crecimiento económico, una inversión que la tenemos frenada ya durante varios años. Y te pregunto, además de este potencial que tiene que ver con, digamos, un cálculo racional de probabilidades, pues está también las señales, ¿no?, de un país que quiera ser hospitalario para la inversión o que se plantee como gran objetivo el crecimiento, el desarrollo de capital humano. Pero aquí parece que el tema central es política, Carlos, y más política, ¿no? Y la economía, pues no sé si piensa que va a funcionar sola y que las señales políticas no alteran también el funcionamiento de la misma. Por supuesto, el componente, digamos, de la inversión, como ya comentamos, se ha venido para abajo. Y se ha venido para abajo porque muchas de las señales que ha dado el gobierno a través de decisiones de política pública, decisiones de carácter legislativo, regulatorio, han ido en detrimento de la confianza empresarial, de la confianza para invertir. Entonces, desafortunadamente tenemos condiciones desfavorables para la inversión. Esta discusión de la reforma eléctrica, por ejemplo, no ayuda, Leonardo. Y estamos también, para lamentarnos, estamos en una oportunidad histórica, con los Estados Unidos teniendo un buen desempeño económico, con condiciones, digamos, en temas de comercio exterior inmejorables, con una oportunidad realmente de aprovechar el mundo post-pandemia que México no había tenido en mucho tiempo. Y ahí hay una oportunidad. Y lo que estamos viendo es que se está desaprovechando esa oportunidad por consideraciones de orden político, ideológico, que están minando, digamos, la confianza para invertir y por ende nuestra tasa de crecimiento actual y potencial para el futuro. Hay un cambio que tiene que ver también con las señales que el Ejecutivo envía a los inversionistas. Y sin ir más lejos, hoy el Ejecutivo explicó que le iba a plantear a esta empresa Sactún, que tiene una explotación ahí en la Riviera Maya, un acuerdo directamente con su gobierno, como lo hizo con los constructores del aeropuerto, como lo ha venido haciendo también con los empresarios de Nuevo León, a los que le dijo, te vas a CFE. O sea, esta idea ya no del capitalismo de compadre, sino haces los negocios en los términos en que el presidente quiere. Yo supongo que a los que están dentro no tienen más remedio que aceptarlo, pero no es particularmente hospitalaria para decir, vengan a México a invertir, tienen todas las garantías, ¿no? No, la seguridad para invertir en los
3 años que llevamos de esta administración se ha minado. Imagínate tú ser un inversionista que pones tu capital en un país extranjero, o siendo un inversionista nacional, inviertes esperando un retorno para esa inversión, y de pronto llega un gobierno y te cambia completamente las reglas. Pues tu retorno de esa inversión, pues naturalmente se va a ver afectado, y eso por una decisión de carácter político. Y entonces las señales que se manda a todos los sectores de la actividad económica es: cualquier día te podemos cambiar las reglas, y por ende pues, la inversión se contrae. Es natural que eso ocurra. Los inversionistas están temerosos de que en su sector un día les amanezca con una regulación nueva en el diario oficial, con un nuevo cambio en el legislativo, con un presidente en la mañanera atacando a algún empresario, y bueno, pues eso genera ciertamente desconfianza y mina la capacidad de invertir en el país. Sí, porque ha anunciado desde expropiación de terrenos, ¿sí? No, pero lo están haciendo por su propia voluntad, o los industriales en Nuevo León, no, por su propia voluntad están pasando a CFE, y uno dice, pues no sé si es su voluntad o propiamente la necesidad de no pelearse con el presidente. Pero mi querido Carlos, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Muy amable, doctor. Buenas noches y un saludo a todos. Un gran abrazo, Carlos Ramírez. Él fue titular de la CONSAR, ahora es socio de Integralia, un observador muy agudo de la economía y la vida pública de este país. Hoy platicando con usted.